se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Una hermosa lectura al leer estos libros, hermanos. Así es que síganme con sus vistas mientras yo lo leo. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia. Perdón, hermanos, perdón. Es Primera Pedro, capítulo 1. Estaba viendo otra meditación que había preparado. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Ahí sí, es capítulo 1, no el capítulo 2. Perdón, hermanos. Era otra meditación. Muy bien. Primera Pedro, capítulo 1, de los versículos del 3 al 7, hermanos. Y dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Una hermosa lectura, hermanos, y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y quiero compartirla con ustedes. Que Dios sea hablando, hermanos, a través de un siervo inútil, que solamente sea un canal. Pero pongamos atención a lo que estos versículos dicen. El apóstol Pedro nos lleva a través de estos versículos, amados hermanos, a conocer la gloriosa esperanza viva que todo creyente debe conocer. ¿Cuál es esa gloriosa esperanza, hermanos? Es la vida eterna. El glorioso privilegio de vivir por toda la eternidad con Dios. Estos versículos expresan las riquezas admirables de la herencia que Dios, nuestro Padre Celestial, ha reservado, ha guardado para los que le aman, para sus hijos. ¿Cuál es el propósito del estudio? Que al estudiar estos versículos, amados hermanos, nuestros corazones sean confortados al ver las promesas, el amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros, sus hijos. Siempre me gusta buscar palabras y ver específicamente los significados. Esperanza significa un sentimiento de compasión, un afecto de bondad y el deseo de socorrer a uno que está en peligro con ternura y con cuidado. La palabra incorruptible dice que significa algo imperecedero, algo inalterable. ¿Y qué es una herencia? Bueno, todos sabemos, quizás, ¿verdad? Pero se la voy a decir. Es un patrimonio no ganado por esfuerzo propio. Herencia es un patrimonio o algo que usted y yo heredamos sin ningún esfuerzo.
Nuestro primer punto, una esperanza viva dada por un Dios misericordioso. Yo titulé, hermanos, este pequeño estudio, una gloriosa herencia. Y podríamos haberle llamado gloriosa esperanza, pero le vamos a llamar gloriosa herencia. Nuestro primer punto se llama una esperanza viva dada por un Dios misericordioso. La primera parte del versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hasta ahí. Pedro comienza con una exaltación, con una adoración. Algo similar hizo el apóstol Pablo en Efesios 1:3, cuando él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero vamos a detenernos, hermanos, un poquito. Tiempo lo permita, Dios mediante. Y como decía el primer punto, una esperanza viva dada por un Dios misericordioso. La salvación no se debe, hermanos, a ningún mérito ni esfuerzo de los hombres, suyo y mío. La salvación es única y exclusivamente dada por la misericordia de Dios. En Tito 3:5 nosotros encontramos que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Pero también en Lamentaciones 3:22 y 23 dice, y de aquí hay un canto también que lo cantamos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande, hermanos. Grande. Amados hermanos, por la misericordia de Dios nos levantamos cada mañana. Por su misericordia, hermanos, estamos respirando y podemos ver el sol, la lluvia. Nuevas son cada mañana, hermanos, la misericordia de nuestro Dios. Veamos lo que esa maravillosa misericordia de nuestro Dios hizo posible. Y la segunda parte del versículo 3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Por su misericordia obtenemos un nuevo nacimiento. Mientras una persona no nazca de nuevo, no existe esperanza de vida eterna. Romanos 6, los versículos 4 y 5 dicen, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Efesios 2:1 y versículo 5, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También primera Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que esta misericordia, hermanos, nos hizo renacer, nos da un nuevo nacimiento. Pero ¿para qué nos hace renacer? ¿Por qué es la misericordia y todo lo que Dios hace y nos hace renacer? Para una esperanza viva, si ustedes siguen leyendo el versículo 3. Por su misericordia obtenemos un nuevo nacimiento. Mientras una persona no nazca de nuevo, por su misericordia obtenemos un nuevo nacimiento y una nueva esperanza, porque tuvimos un nuevo nacimiento, porque nos hizo renacer. Ahora tenemos una nueva esperanza.
Y para tener esa esperanza viva, la persona debe ser regenerada y convertida a una nueva criatura. La esperanza viva que ahora tenemos, mis hermanos, mis amados hermanos, no es una simple ilusión. No es como cuando usted y yo, alguien dice, tengo una esperanza que algún día, y usted llénelo. Tengo la esperanza que voy a comprar algún día. Tengo la esperanza, decíamos en El Salvador, que algún día saldré de esta situación o lo que sea. Esta esperanza no se trata de eso, hermanos. No es una simple ilusión. Esta esperanza es segura. Y miren lo que dice Tito capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a qué? A la esperanza de la vida eterna. Hebreos 6, 18 nos dice, para que por dos cosas inmutables, ¿y sabe cuáles son esas dos cosas, hermanos? Y esto es lo que, hermanos, recuerden esto siempre, para que por dos cosas inmutables, la promesa de Dios y juramento por el mismo, esas son las dos cosas, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y también Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la esperanza viva, la vida eterna. Y luego de nuevo Tito dice, capítulo 3 y el 7, que ya lo leímos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que esa misericordia, hermano, nos hace renacer para una esperanza viva. Pero también, hermanos, no se queda ahí. Porque dice el versículo, nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. O sea que todo esto, hermanos, es posible por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y Él resucita de los muertos. La causa de nuestra esperanza viva es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto que dice, porque Él vive, un himno. No temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Por esa resurrección, hermanos, somos declarados inocentes, somos justificados, como dice Romanos 4:25, el cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y luego en 1 Corintios 15, versículo 20, dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amados hermanos, porque Cristo resucitó, nuestra carrera, nuestra peregrinación, nuestras luchas y nuestras pruebas que pasamos acá no son en vano. No, hermano, no son en vano. Si esto no es cierto, si esto no fuera cierto, hermanos, miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 17 y 32. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si usted y yo no creemos, hermanos, que Cristo resucitó, ¿sabe qué? Cerremos esto y vamos a gozarnos, porque igual mañana moriremos. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Amados hermanos, si el Señor Jesús no resucitó de los muertos, como dije, cerremos las Biblias y dejemos de reunirnos. Ahora bien, pero la buena noticia, hermanos, la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó. Él venció la muerte. Él vive y porque Él vive, seguiremos reuniéndonos. Porque Él vive, hermanos, seguiremos predicando su palabra y alabando su nombre. Porque Él vive, no temeremos el mañana. Porque Él vive, estamos seguros. No importa la situación en la que nos encontremos. Pero tenemos algo más.
en estos versículos que Dios, nuestro Padre Celestial, nos da por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque como vimos al principio, no es nada que nosotros hayamos hecho, es por la misericordia de Dios. Pero tenemos algo más, dice. Dice, hasta ahora hemos visto, hermanos, que según la misericordia de nuestro Dios nos hizo renacer para una esperanza viva a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo hizo para darnos una herencia, amados hermanos, pero no es cualquier herencia. Y esto nos lleva al siguiente punto. Una herencia reservada. Para una herencia reservada, y voy a leer quizás los versículos para leer, para entenderla. Desde el principio voy a leérselo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia reservada. Reservada en los cielos para usted y para mí. Una herencia, como dije, es un patrimonio no ganado por esfuerzo propio. Yo no sé, hermanos, si hasta este momento nos hemos dado de la magnitud, de la grandeza, de lo glorioso del amor y misericordia de Dios a través de estos versículos. Él no solamente nos amó primero, nos predestinó, nos atrae con su palabra, nos rescata, provee el medio de la salvación, nos justifica a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, nos da la fe y ahora Él nos dice, tengo una herencia reservada en los cielos para vosotros. Dice Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y Efesios 1, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero miren esta herencia. Veámoslo un poquito detallada. Es incorruptible, dice. Es imperecedera, inalterable, no puede acabarse, hermanos. Es incontaminada, no puede mancharse, no se puede echar a perder. Y es inmarcesible. Me encanta esta palabra. Y significa, por si no lo sabía, que no se marchita, no se debilita. Esa es la herencia, hermanos, que Dios tiene reservada para usted y para mí. Pero sobre todo esta herencia, hermana, está reservada, está guardada. En otras palabras, nadie nos la puede quitar. Está puesta aparte para cada uno de sus hijos, dice el Señor. El versículo 4 termina diciendo, reservada en los cielos. Oiga bien esta palabra, esta frase, reservada en los cielos para vosotros. Qué bendición. Usted y yo sabemos que aquí en la tierra, hermanos, podemos reservar cosas como hacer, por ejemplo, reservaciones para viajar en un avión u otro medio, pero a veces esas mismas reservaciones no se sienten un 100% seguras, ¿verdad? Los vuelos pueden ser retrasados o cancelados, pueden pasar muchas cosas, pero la herencia que Dios nos da no está guardada en la tierra, está en los cielos. Donde, como dice Mateo, donde la polía y el orín no corrompen.
¿verdad? Ni los ladrones hurtan. Parafraseando un poco el versículo. Oh, queridos hermanos, eso nos debería de llevar a exaltar el nombre de Dios con júbilo, con alegría y con gratitud en nuestro corazón. Pero ¿cuál es esa herencia, hermanos, del cristiano, de los hijos de Dios? ¿Cuál es esa herencia? Mire aquí algunos de los beneficios de esa herencia. Una personalidad distinta. Primera Juan 3:2. Yo le voy a dar los versículos y no vamos a entrar en ellos para que por el tiempo, porque no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Porque llegaremos a ser como Él es, dice en primera de Juan 3:2. Participaremos de su gloria, Romanos 8:29 al 30. La vida eterna. Tenemos vida eterna, Romanos 6:22. Y la compañía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como vemos en Juan 17:24. Y hay otras cosas, hermanos. No pude listarlas todas. Quizá alguien podría decir, qué gloriosa herencia. Es imperecedera, no se marchita, no se mancha, y Dios la tiene reservada, guardada. O sea, no hay problema, no hay problema. Pero ¿podré yo no llegar a alcanzarla? ¿Podré perderme yo mismo de esa herencia? Y quizás puede pasar en nuestras mentes. ¿Será que voy en medio de tantas pruebas? Yo no sé, me siento débil. De ninguna manera la vamos a perder, hermanos. Y le explico a qué me refiero. Miren lo que dice el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo. En otras palabras, la herencia reservada para usted y para mí no la podemos perder, porque nuestro Dios y Padre Celestial tuvo en cuenta hasta el menor detalle para asegurarnos que esa gloriosa herencia no la podemos perder. Mire lo que dice Efesios 13, capítulo 1, 13 y 14. Versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Pero el apóstol Pedro también, hermanos, ahí mismo nos está diciendo que no debemos perder la herencia. Porque cuando él dice, no, vosotros mismos estáis siendo guardados por el poder de Dios. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pedro nos hace ver que podemos estar seguros de alcanzar la salvación para luego gozar de esa herencia, hermano, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y la segunda parte del versículo 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y para terminar, hermanos, miren lo que dice el versículo 6 y 7. Voy a leer la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Así que alégrense, de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aunque sea por un poco de tiempo, pasaremos por pruebas, pasaremos por situaciones difíciles. Amados hermanos, aún en medio de las pruebas, nuestros corazones pueden rebosar de alegría al darnos cuenta, a la luz de su palabra, las gloriosas bendiciones que nuestro Dios nos ha dado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo,
Que todo esto, hermanos, es mi deseo, que todo esto que hemos estudiado nos lleve a consagrar nuestras vidas al Señor. Esa es mi oración. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso era lo que tenía preparado en esta noche.